un título sencillo y que yo lo he titulado El interés por las misiones. Y creo que por ahí comienza la cosa, ¿ya? Porque tú puedes escuchar un montón de mensajes, ponencias, conferencias, etcétera, acerca de misiones, pero si en tu corazón no tienes interés por las misiones, entonces va a ser, digamos, en vano de repente todo lo que vas a escuchar. Todo comienza cuando en nuestra vida, en nuestro corazón, hay interés por las misiones. Y una de las cosas que debemos considerar cuando hablamos de las misiones es el propósito que tuvo el Señor Jesucristo al venir a este mundo. El Señor Jesús en cierta ocasión, Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Se perdió el hombre, la humanidad. Y todo comenzó allí en el huerto del Edén. Todo comenzó allí, la debacle del ser humano, de nuestros primeros padres que pecaron ante Dios en su desobediencia. Ahora, el mayor objetivo de nuestro Señor durante su permanencia aquí en la tierra fue obedecer a su Padre. Ese fue su mayor objetivo, obedecer a su Padre. Él quería cumplir su voluntad. Veamos, el primer punto es que Jesús tenía como misión hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Eso era su misión principal, hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, había otras cosas alrededor, pero principalmente lo que Él quiso fue hacer lo que Dios le había enviado a realizar aquí en este mundo. Ahora, inmediatamente después que Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿se acuerdan de eso? En el pozo de Jacob, en San Juan capítulo 4, versículos 31 al 34, ahí vamos a leer San Juan capítulo 4, 31 al 34. Ustedes recuerdan que mientras que Jesús conversaba con la mujer samaritana, dice Juan que los discípulos se habían ido al pueblo a buscar comida, habían ido a buscar alimento. Cuando ellos regresaron, pasó esto. En el versículo 31 dice: los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es, ¿qué es? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, en este momento, lo más importante para el Señor, lo más prioritario para Él, y Él lo representa diciendo que eso era su comida, era hacer la voluntad de Dios. Llevar a cabo la predicación de las buenas nuevas, ir a la cruz del Calvario para expiar los pecados de la humanidad y glorificar el nombre de Dios. No había mayor objetivo que eso. Eso es lo que para el Señor Jesucristo era su comida, era su alimento, era lo prioritario, hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y les pregunto a ustedes,
¿qué entendemos por evangelio? ¿Qué significa evangelio? En español, ¿qué significa? Buenas nuevas. Y lo digo así porque evangelio realmente es una palabra griega, es una palabra que viene del griego, que se ha transliterado en nuestro idioma como evangelio, pero en realidad significa buenas noticias, buenas nuevas. Y en Marcos capítulo 13, versículo 10, ahí aprendemos que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Dice el versículo, y es necesario que el evangelio que sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Bueno, está hablando acerca del retorno de Jesús a la tierra. Es decir, que Jesucristo no va a volver a la tierra, sino antes que tiene que predicarse el evangelio. Y dice a todas las naciones. Y esa palabra en el texto original es la palabra ethne, que en español significa etnia, significa nación. Por si acaso, la palabra etnia o etne en el idioma original, en el griego, nunca significa país. No se refiere a un país, sino que se refiere a las etnias. Por ejemplo, los gitanos tienen un territorio, tienen un lugar que podríamos llamarle ese su país. No tienen, ¿verdad? Sin embargo, es una comunidad muy grande. Ahora en Perú casi no vemos gitanos, pero hay gitanos en el mundo, en otros países hay gitanos. Podríamos decir que los gitanos, ellos son una etnia. ¿Se da cuenta? Los kurdos tienen un territorio propio. Tampoco. Los kurdos, ellos están en Irak, Siria, Irán, ahí por esos países están los kurdos. En Turquía también hay kurdos, pero aun cuando ellos se sienten que son una sola nación, aun cuando tienen origen de Turquía, otros de Irak, otros de Irán, pero basta que ellos se identifiquen como kurdos, ellos se sienten que son compatriotas, pero no tienen un territorio. Entonces los kurdos también son una etnia, ¿correcto? Ahora, hoy, escuche bien, hoy el 42% de la población mundial tiene acceso limitado o nulo al evangelio. ¿Qué les parece? De los más de 7.000 o casi 8.000 millones de habitantes que hay en nuestro planeta, el 42% de la población tiene acceso limitado al evangelio. Entonces, tú y yo podemos influir en su futuro terrenal como también en su futuro eternal. Y por eso Jesús nos envía. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, si pudieran buscar en sus Biblias, San Juan capítulo 20, versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Interesante, ¿no? Entonces, así como el Padre envió al Hijo, envió a Jesús a la tierra con una misión, Jesús dice: como el Padre envió, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, es cierto que Jesús le estaba diciendo eso a los discípulos, pero por extensión, ese encargo también nos corresponde a nosotros hoy en día. En tercer lugar, los apóstoles, ellos no podían dejar de predicar.
Y esto es tremendo. Quisiera que vayan a Hechos, capítulo 4. Mire, la iglesia era incipiente. Recién estaba avanzando el evangelio en el mundo. 2 capítulos antes, en el capítulo 2, ahí encontramos el relato acerca de lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan de eso? Dice la palabra que ese día el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Pedro predicó un mensaje poderoso ese día en Jerusalén y se convirtieron más de 3,000 personas. Y a partir de allí el evangelio comenzó a predicarse por diferentes lugares. Y entonces llegamos ahí al capítulo 4 y había gente que se oponía a la predicación de Pedro y Juan. Pero ¿qué dice en el versículo 19? Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, lea conmigo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, póngase a pensar, Pedro y Juan, ellos habían estado con Jesús desde el principio, ¿se acuerdan ustedes? Desde el inicio del ministerio de Jesús estuvieron con él, con Jesús, estuvieron Pedro y Juan. Inclusive entre 3 hombres que subieron al monte, allí donde Jesús se transfiguró, se acordarán ustedes que también ahí estuvieron Pedro y Juan. Entonces, ellos no podían dejar de predicar. Para los apóstoles también era prioritario, así como para Jesús, también para ellos era prioritario predicar las buenas nuevas y a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ellos expusieron sus vidas ante el rechazo de los judíos e incluso ante la posibilidad de morir por su fe en Cristo. Por esa razón ellos estaban deseosos, estaban muy animados, muy desafiados para proclamar y llevar el mensaje de salvación. En cuarto lugar, los apóstoles estaban decididos a obedecer a Dios. Una página más adelante, en el capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, muchos a lo largo de la historia de la humanidad, muchos trataron de impedir a los cristianos la proclamación del evangelio, pero todos sus esfuerzos fueron truncados por el poder de Dios. Porque déjeme decirle algo: cuando algo es de Dios, nadie lo puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Cuando algo es del Señor, cuando viene algo que Dios desea hacer, nadie, ningún poder humano ni diabólico puede oponerse a la obra de Dios. Y hoy en día, en muchas naciones, la iglesia de Cristo, gracias a Dios, está presente. Por ejemplo, en Perú, según las estadísticas, la presencia evangélica, escuche bien este dato, es entre el 19 al 22%. ¿Qué les parece? Según la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el dato que nos da el internet hoy en día. Y no es un invento, es algo sacado de la información, de los datos. Y eso es una bendición. A ver si un matemático me puede calcular cuánto sería de la población peruana
¿Cuántos millones de evangélicos hay en el Perú? Si hablamos de, pongámosle 21%, ¿ya? Para no ser tan buenos. En vez de 22, pongámosle 21%. ¿Alguien tiene el cálculo? ¿Cuánto será? ¿Cuántos? 6.900.000 peruanos confiesan o están en la iglesia evangélica. Yo les pregunto, ¿es o no es una bendición eso? ¿Sí? Miren, yo me convertí en el año 77, por acá, 1900, no 1800, sino 1977, aunque parece, ¿no? 1800. Ya, me convertí en el año 77 y para esa época el pueblo evangélico en el Perú no llegaba ni al 1%. Ni siquiera llegábamos al 1%. Y qué bendición que ahora estamos hablando de 19 hasta 22%. Eso es bastante. Eso es bastante y la cosa parece que sigue avanzando. Por eso, hermanos, no podemos parar, no nos podemos detener. Tenemos que seguir, tenemos que continuar. En quinto lugar, a los apóstoles les interesaba el avance de la misión. En Hechos capítulo 5, versículo 42, pueden buscar, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ya? Un lector no muy, digamos, cuidadoso podría decir, y todos los días en la iglesia. ¿Pero es así? No, no se refiere a la iglesia. ¿A qué templo se refiere allí? Es el templo de los judíos en Jerusalén, el único templo que había en toda la nación. Entonces allí se iban los cristianos. Por supuesto, ellos no celebraban culto en el templo, sino que en los alrededores del templo, en los patios del templo, allí era donde los cristianos iban para predicar. Muchas gracias. Iban para predicar a los judíos, les predicaban el evangelio, les predicaban acerca de Jesús. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué tremendo ejemplo para nosotros hoy. Y es que es imperativo, hermanos, es imperativo que nosotros estemos interesados en las misiones. ¿Cómo podemos interesarnos? Hay muchas maneras. ¿Cómo podríamos interesarnos? Por ejemplo, escuchando mensajes sobre misiones, leyendo libros sobre misiones, investigando sobre los grupos no alcanzados, investigando sobre los países menos evangelizados, orando por esos grupos y países menos alcanzados, asistiendo a conferencias o talleres sobre misiones, tomando un curso especial para misiones. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos algo que se llama perspectivas, tenemos algo que se llama movida, tenemos algo que se llaman sembradores, y así hay diferentes movimientos evangélicos que ofrecen cursos, ofrecen talleres para informarse, para conocer acerca de las misiones, aprendiendo sobre las creencias de otras religiones. Es importante por lo menos tener una idea o saber, por ejemplo, qué creen los musulmanes, qué creen los budistas, ¿no? ¿Qué creen los bahá'ís? ¿Qué creen la gente que practica otra fe, que tiene otra religión? Mirando películas relacionadas a las
misiones. Participar en un viaje misionero de corto plazo. Quizás tú no puedes irte ya a otro país de por vida o por 1 año o 2 años, pero podrías participar en un viaje misionero de corto plazo, ¿cierto? También apoyando económicamente para las misiones. Es decir, hay un abanico, hay una variedad de cosas que podríamos hacer para interesarnos y saber acerca de las misiones. Por ejemplo, podemos considerar, investigar y orar por las tribus no alcanzadas del Perú, como los Yora del río Ucayali, los Asheninka del departamento de Ucayali, los Kashibo, los Chambi, los Paquis, los Cujareños los Chitonagua, los Maijuna de Loreto, los Mastanagua cerca a la frontera con Brasil, los Yaminagua del Alto Ucayali, los Huachipaeri de Madre de Dios, los Nanti de Cusco, los Mashco-Piro de Madre de Dios. Esos Mashco-Piro es una etnia, es un grupo no alcanzado, que están 100% aislados. De tiempo en tiempo ellos salen de la selva, ahí a unos ríos, y hay personas que están ahí con sus cámaras de video y los pueden filmar, los pueden grabar. El Estado peruano no permite a nadie, no se permite ingresar allí, donde están los Mashco-Piro de Madre de Dios. Y también los Asheninka de Cerro de Pasco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una variedad de grupos étnicos, de tribus, comunidades en nuestro propio país. Ahora, súmale a eso los de Ecuador, los de Colombia, los de Brasil. Es decir, un montón de grupos de etnias que no han sido todavía alcanzados por el Evangelio. Podemos pensar también en aquellos países donde hay gran necesidad del Evangelio, por ejemplo, en países de Europa, como Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, etcétera, países donde escasean las iglesias. Usted dirá, pero Percy, Alemania es un país protestante. Sí, pero ¿sabes qué? Muchas iglesias protestantes se están cerrando en Alemania. Hay templos de la iglesia luterana, por ejemplo, en Alemania. Yo he visto personalmente que ahora son supermercados, ahora son cafeterías, ahora son teatros. Lugares donde antes se adoraba, se alababa al Señor, ahora se han convertido en lugares seculares. Y la cosa sigue avanzando. Cada vez hay más iglesias en Europa y especialmente en Alemania que se están cerrando. Podríamos pensar también en Asia, países como Tailandia, Indonesia, Myanmar, Malasia, etc. Países donde urgentemente ellos necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. Recordemos lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 10. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
La parte impactante en este versículo es donde dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, esa gente, en esas tribus, en esos países, en esas naciones, en esos grupos étnicos no alcanzados todavía por el Evangelio, alguien tiene que ir, alguien tiene que llevarles el mensaje del Evangelio. Quiero darles un ejemplo, un caso en la palabra de Dios, el caso de Bernabé y Pablo. Según Hechos capítulo 9, después que Pablo regresó de Arabia a Palestina o a Jerusalén, después de 3 años que él pasó allá en Arabia, había personas que tenían temor de Pablo y algunos tampoco aceptaban su predicación. Y entonces en Hechos capítulo 9, versículo 28 dice: y estaba con ellos en Jerusalén Pablo, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos, o sea, los griegos, ¿qué hacían? Procuraban matarle a Pablo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. ¿Y qué hicieron? Le enviaron a Tarso. Ahora, ¿qué tiene que ver Tarso con Pablo? ¿Recuerdan ustedes? Ahí es donde él había nacido, ¿cierto? Entonces, para protegerlo, asilo político, para protegerlo, lo mandaron a Tarso para evitar que le quitaran la vida, para evitar que le hicieran daño. Ahora, Bernabé y Pablo, en sexto lugar, Bernabé y Pablo estaban interesados en la obra del Señor en Antioquía. Miren lo que pasó, capítulo 11. Saltamos al capítulo 11, versículo 19. 11:19. Dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, después de la muerte de Esteban, hubo como un reavivamiento allí, ¿ya? Y algunos, dice, llegaron ahí a Antioquía y ellos predicaron el Evangelio y se convirtieron al Señor. Versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces dice: enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, para entender el cuadro, unos cristianos llegaron a Antioquía, predicaron el Evangelio y ahí hubo convertidos. Cuando esa noticia llegó a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén envió, ¿a quién enviaron? A Bernabé. Versículo 24, hablando de Bernabé: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué?
ahí estaba Saulo, ahí se había quedado Saulo o Pablo, ahí lo habían mandado para protegerlo, ¿cierto? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces yo me imagino el cuadro, ¿no? Oye, Pablo, mira, nos hemos enterado, hermano, que unos llegaron ahí a Antioquía, han predicado el evangelio y se han convertido. Esa noticia llegó a Jerusalén y a mí me han enviado a Antioquía para hacer algo ahí. Pero, varón, yo no puedo solo. Solito no puedo hacer la obra. Te necesito, Pablo. Ven conmigo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Dejó todo lo que estaba haciendo en Tarso y con Bernabé se fueron a Antioquía. ¿Se da cuenta? Y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Eso no era viaje misionero a corto plazo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Un año. Hermanos, está bien hacer viajes misioneros. Eso despierta nuestro deseo, nuestras ganas, el deseo de servir al Señor. Hacemos lo que podemos, predicamos por aquí, por allá, etcétera. Pero déjenme decirles algo: una semana no es nada. No es nada. Hay que quedarse más tiempo. Por lo menos un año, 2 años, o si es posible, toda la vida hay que irse. Cuando yo salí de mi iglesia de La Perla en el Callao, me dijeron: Percy, te vas a ir de Lima 2 años. Al final me quedé 7 años y medio en Huancayo. Y ahí con Moya dejamos plantada una iglesia, gracias al Señor, que sigue hasta el día de hoy, la Iglesia Bautista de la Florida, que ya va a cumplir casi como 39 años ahí la iglesia en ese lugar. Y entonces dice el versículo 26, y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó, qué lindo, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Fue la primera vez que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. ¡Qué bendición! Pero todo ¿por qué? Porque estos hermanos, Pedro, Pablo, Bernabé, todos esos hombres tenían interés, tenían una carga grande en sus corazones por las misiones, para predicar, para proclamar el evangelio de Jesús. Ellos vieron la necesidad y vieron también la oportunidad para hacer la obra del Señor en Antioquía. Ellos estuvieron dispuestos en ayudar a esas personas que necesitaban el evangelio y crecer en las cosas de Dios. Años después, la iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia misionera. ¿Recuerdan ustedes? Porque de ahí salieron Pablo y Bernabé, salieron ellos para la obra misionera. Yo te pregunto, ¿te interesa a ti las misiones? ¿Te interesa a ti la evangelización del mundo? ¿Es para ti una carga sincera en tu corazón, en tu mente, hacer la obra de Dios? ¿Quisieras tú que otros pueblos, otras naciones oigan el evangelio? Mira, el Perú realmente no ha sido evangelizado en su totalidad, pero ya es un país alcanzado, porque aquí hay una presencia significativa de la iglesia, hay una presencia significativa de cristianos en el Perú. Entonces, como hemos cantado hace un rato, alza tus ojos y mira. Dice, tenemos que mirar a los campos, tenemos que mirar a esos países aquí representados por sus banderas.
Tenemos que mirar a esas naciones de las cuales tú has recibido una banderita para investigar y para orar. Ahora tú me dirás, pastor, mire, a mi edad yo ya no puedo ir. Está bien, de repente lo mismo me pasa a mí, pero podemos orar por esos países, podemos ayudar económicamente, podemos contactar a los misioneros, escribirles una carta, un email o un WhatsApp, y podemos saludarlos, podemos darles palabras de ánimo, palabras de aliento para que no desmayen, para que sigan adelante. Es decir, hay muchas maneras, muchas formas como tú y yo podemos estar interesados en las misiones y podemos involucrarnos también. Les invito a inclinar sus cabezas, cierren sus ojos por un momentito y vamos a pensar, vamos a meditar. Quizás mientras yo hablaba, tú estabas pensando, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo me puedo interesar? ¿Cómo me puedo involucrar en las misiones? Señor, muéstrame, Señor, guíame. ¿En qué manera yo puedo participar? ¿En qué manera me puedo involucrar? No quiero estar sentado, Señor. No quiero estar con los brazos cruzados. Padre, ayúdame, guíame. Órale al Señor de esta forma. Padre celestial, te adoro y te alabo, Señor. Y te doy gracias porque hubo alguien que me predicó. Hubo alguien que me compartió, me dio un folleto, me regaló una Biblia, me llevó a una iglesia. Gracias porque vi esa película. Gracias porque escuché ese testimonio. Gracias, mi Dios, por los que vinieron por estos lares y trajeron el Evangelio. Pero Padre, soy consciente, me doy cuenta que aún hay una tarea no terminada. Me doy cuenta, Señor, de que en nuestro mundo aún hay millones y millones de seres humanos que nunca han escuchado de Jesucristo, que nunca han escuchado el Evangelio. Hombres y mujeres cuyas vidas están en peligro eterno. Señor, yo quiero interesarme en las misiones. Yo quiero, Señor, participar. Yo quiero involucrarme de alguna manera. Muéstrame, guíame, ¿cómo lo puedo hacer, Señor? Y como dijo el profeta, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí, Señor. Quizás tú, mi hermano, hermana, estás orando de esa forma en estos momentos. Tal vez con estos versículos que he leído, con estas explicaciones que he dado, te das cuenta de la gran carga que hay, de la gran necesidad y urgencia que hay en nuestro planeta para que el Evangelio se predique. Y ahí en tu corazón, arde tu corazón, tienes el deseo,
de interesarte, de involucrarte. Quizás todavía no sabes cómo, ni yo te puedo decir cómo, pero por lo menos tienes el interés, el deseo. Yo te pido que ahí en tu lugar, levantando uno de tus brazos, todavía no lo hagas, levantando uno de tus brazos me dirás: Percy, yo tengo interés, yo quiero participar, no sé cómo, pero de alguna manera yo quiero involucrarme. Ora por mí, para que Dios me muestre, para que Dios me guíe, que el Señor abra las puertas, porque yo quiero participar. Ahora sí, si puedes levantar tu mano, déjame mirarte. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero involucrarme. Dios te bendiga. Yo quiero participar. No quiero ser, Dios te bendiga, no quiero ser indiferente al llamado de Dios. Como hemos visto hace un rato, Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. El Señor quiere tu participación. ¿Habrá alguno más que levantará su mano? Dios le bendiga, hermano. ¿Habrá alguien más? Yo quiero participar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la sencillez de la Biblia, por la sencillez de la historia, que es tan clara, Señor, que no necesitamos interpretarla tanto, porque está tan claro todo. Señor, tú conoces las vidas y los corazones de mis hermanos que han levantado sus manos. Tú sabes cuál es el sentir de cada uno de ellos. Bendíceles, guíalos, dales ideas, dales, Señor, el deseo, las ganas de servirte a ti y sobre todo de interesarse e involucrarse en las misiones. Te adoramos y te alabamos, y todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien.